Masacre de Acomarca. Nuestro grupo, conformado por la que le habla Naomi Fabiana Fernández Casas, Stephanie Yanitza Fernández Solís, Nicole Boleje Serpa, Avi Catalina Cusi Torres y Cristel Nadesha Puma Castro, visitaron el lugar de la memoria para recolectar información sobre el masacre de Acomarca, apoyándonos de información de nuestras clases enseñadas en el curso. Masacre de Acomarca. ¿Qué ocurrió en 1985? Altos mandos del ejército peruano estaban convencidos de que en Acomarca, Vilcascuamán, existía una compañía de sendero luminoso y una escuela popular. Sin embargo, no hay documentación que lo pruebe. Para acabar con aquello, nació el Plan Huancayoc, encabezado por el teniente del ejército Telmo Hurtado. El plan fue ejecutado el 14 de agosto de 1985. Los soldados tenían órdenes de capturar y o destruir a los elementos terroristas existentes en la quebrada. Fue uno de los episodios más largos, sangrientos y sin duda tristes del conflicto interno armado de nuestro país. Según la CBR, los hombres habían sido golpeados y las mujeres habían sido abusadas sexualmente. Uno por uno fue sacados de sus viviendas. Separaron a las mujeres y niños de los hombres y los ancianos. Los encerraron en 3 casas y los torturaron. 69 pobladores de Acomarca, entre ellos niños, 33 para ser exactos, fueron ejecutados extrajudicialmente. Primero fueron acribillados y luego quemados. La patrulla, integrada por 29 militares, fue dirigida por Telmo Hurtado, quien justificó la matanza alegando que los pobladores eran miembros de Sendero Luminoso. Sin embargo, según la CBR, no se encontraron armas, municiones, explosivos o propaganda de Sendero Luminoso. Los pobladores se organizaron para que se haga justicia, logrando que se forme una comisión investigadora, lo cual declaró el caso como delito común. Esta investigación pasó a cargo del militar y así se salvan altos mandos del ejército. En 1990 se acogen a beneficios de amnistía. Hurtado siguió escalando puestos en el ejército. En el 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró nulas las amnistías. En el 2005, exhumaron las fosas como parte de las investigaciones. En septiembre del 2016, en el Ministerio del Interior anunció que 9 condenados no habidos ingresarían en la lista de delincuentes buscados. Se condenaron a estos a penas de 10 a 25 años. Hoy están prófugos y Hurtado aún no es extraditado. Estas pérdidas tuvieron un impacto devastador en la comunidad, dejando a muchas familias destrozadas. La masacre dejó secuelas emocionales y psicológicas en los sobrevivientes y en la comunidad en general. El trauma de presenciar tanta violencia y perder a sus seres queridos perdurará durante muchos tiempos. El 20 de mayo del 2022, las familias acomarquinas recibieron los restos humanos, prendas y objetos simbólicos de sus seres queridos para por fin darles un entierro digno después de estar desaparecidos hace más de 37 años. Cuéntanos un poco de lo sucedido en Ajomarca en 1985. Bueno, eso fue muy triste, ¿no? Ahí mataron 69 personas, entre ancianos, niños y mujeres embarazadas, que llevaron a un lugar, una casa, con engaños, y ahí los mataron y los quemaron. Y, y todavía hay más personas que están desaparecidas, que nunca más se encontraron su cuerpo. Y yo también tengo un familiar que nunca se encontró su cuerpo. Mataron en Vilcas, Guamán, a sus alrededores, donde también yo perdí un familiar. Y eso ha sido muy, muy triste, porque quemaron vivos, algunos vivos, algunos los mataron. Eso es una matanza muy, muy grande en ese sitio que pasó. No fueron los terroristas, cuando investigaron fueron los el del ejército. ¿Cómo cree usted que
esto afectó en su vida en los siguientes años después de este suceso? Mm, A lo menos a mi persona nos tocó vivir una vida muy triste porque los hijos, los hermanos solo nos separaron, vivieron con los tíos, algunos con los hijos mayores. Ajá, fueron desplazados de su hogar. Fuimos sí, desplazados, se llevaron a los tíos, a los más pequeños, Ujú, y quedaron vivos ahí, ¿no? ujú, Y eso no ha sido solamente, ha sido en la comarca, sino también a sus alrededores, casi en todos los pueblos. ujú, Y yo a lo menos viví en carne propia todo eso, ¿no? Y ha sido una trauma, y volver al pueblo sí nos choca porque aparte de que nos ponemos tristes, tenemos miedo cuando ya llega la noche, no podemos dormir, dormimos con miedo, y siempre ujú. estamos con ese recuerdo, cuando nos acordamos siempre nos ponemos tristes. Bueno, primero que nada, sabemos que este tema es muy delicado para usted y queremos tomar las medidas necesarias para realizar las preguntas. Esperamos no incomodarlo. Primeramente, ¿cuál es su nombre? José Ángel Puma Sánchez. Ok, cuéntenos un poco sobre su experiencia durante este tiempo que fue en las épocas de Sendero Luminoso. Bueno, personalmente vivía en San Borja, al costado del Ministerio de Energía y Minas, junto con otros muchachos estudiantes de unos 20 años de edad, teníamos aproximadamente, y vivíamos con mucho temor, ya que teníamos miedo de que cualquier rato podría explotar un coche bomba cerca donde vivíamos, ¿no? Constantemente era el temor, e incluso nosotros nos habíamos preparado que en caso de que explotara un coche bomba, teníamos que echarnos inmediatamente en el piso con los brazos y las piernas abiertas y con la boca abierta para que la onda expansiva pasara y no nos hiciera o nos hiciera el menor daño posible. Fueron épocas de mucho temor, porque no había seguridad. Cualquier rato podía explotar un coche bomba en cualquier lugar. Ok. ¿Cómo cree que este suceso influenció en los siguientes años para usted? Bueno, a pesar de que el Sendero Luminoso fue derrotado el año 92, o al menos los líderes de esta organización criminal fueron apresados y arrestados, todavía la gente vivía con temor. Sin embargo, la derrota de este grupo criminal hizo que el Perú y la gente en general saliera a trabajar con un poco más de tranquilidad y paz. Y podría asegurar que a partir del año 92, 93, el Perú empezó a desarrollarse para ser lo que es hoy, porque hasta antes del año 92, 91, el Perú estaba destruido en su totalidad. Nadie, ningún país quería venir a invertir, ningún empresario quería invertir en el Perú porque no tenían seguridad, porque eran extorsionados, secuestrados por los grupos terroristas que era Sendero Luminoso y el MRTA. Entonces, ningún empresario quería venir a invertir en el Perú. Y a raíz de que son derrotados estos, empiezan a llegar los primeros empresarios y se les empieza a dar seguridad jurídica para que puedan invertir. Y también la gente nacional, como yo, como mucha gente joven en ese momento, empezó a arriesgarse a invertir en un pequeño negocio y empezar a trabajar y salir adelante, ¿no? Y me acuerdo mucho, el primer mall que se inauguró en todo el Perú fue la Plaza San Miguel, que era bien chiquitito, no es lo que es ahora, es una cosa gigante, pero en su momento cuando lo inauguraron era de un solo piso y era como con 4 o 5
pasajes nomás, ¿no? Pequeño, pero la gente empezó a ir ahí y poco a poco empezaron a venir más moles, Cineplanet, empresas grandes, Totus, Saga y así, ¿no? Y el Perú empezó a desarrollarse bastante después de eso. Y ya con la tranquilidad de los años, definitivamente el Perú se fue para arriba. Mm, ok. Bueno, muchas gracias por su tiempo. No se Eso preocupe, es señorita, todo. para servirle. Gracias. Gracias. La masacre de Comarca es uno de los tantos hechos del terrorismo que destacan por lo importante y horrendo que resultó ser, consideran su totalidad como un crimen que, lamentablemente, durante todo ese periodo, no fue el único caso donde la violencia se hizo notar. Como ahora sabemos, el hecho ocurrido en Pilzkahuma ocurrió por la falta de documentación que probaría las teorías de desinformación que había sobre el Sendero Luminoso. Es por ello que para erradicarlo se ideó un plan, pero las Fuerzas Armadas, en su búsqueda por derrotar el terrorismo, usaron una estrategia errónea. Debido a la falta de información y junto con los estereotipos que se tenían, esto solamente conllevó a mayor violencia y preocupación dentro de la población. Dentro de las entrevistas podemos notar de que el gran impacto de este periodo no solamente se debe a lo ocurrido en la comarca, sino también a la falta de justicia que aún existe. Los medios de información internacionales están mucho más interesados en este tema que nuestro propio país y buscan hacer justicia de diversas formas, ya sea concientizando mayor sobre el tema o también ayudando a que estas personas busquen a sus familiares o obtengan la justicia que nuestro gobierno no les permite. Consideramos que nuestro gobierno debería poner más énfasis en conmemorar y concientizar sobre este hecho, ya sea utilizando al Ministerio de Justicia o al Ministerio de Cultura, ya que estos no deberían nunca de olvidarse, pues es un periodo que nos marcó demasiado, debido a la gran cantidad de violencia, pérdidas, mujeres violentadas, niños desaparecidos, entre otros factores que aún dejan marca a nuestro país. Debido a esto, consideramos también de que por los niños desaparecidos, las mujeres violentadas, por la pérdida de su hogar, puedan finalmente encontrar algún tipo de paz cuando se haga justicia.